Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a dar comienzo a este servicio de escuela dominical de este día y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Como siempre lo hemos hecho, orando y pidiéndole dirección al Señor para que nos abra puertas de esta su palabra. Le invito a que todos juntos oremos al Señor. Padre eterno, ante tu presencia estamos, Señor, para rogarle a usted, Señor, misericordia a favor de cada uno de nosotros. Primeramente, Señor, que tu Espíritu nos guíe en todo, Padre justo, y nos abra puertas de tu palabra. Sabemos que tenemos falencias, Señor, y torpezas, pero tu misericordia siempre es a favor de cada uno de nosotros. Te ruego, Señor, que tú nos des la gracia y entendimiento en todo para que conversemos de tu palabra bendita. Permita que también tu pueblo, Señor, tenga oídos para escuchar el mensaje que tú hablas a cada uno de ellos, como a todos nosotros en tu iglesia en general. Te rogamos por aquellos afligidos, por aquellos que están atormentados, especial en esta hora por nuestra hermana Norma, que tú hagas misericordia, Señor, y nuestra hermana sea plenamente restablecida. Guarda a todo tu pueblo. Bendigas también a todos los profesores y profesoras que en este día están trabajando en las distintas clases, para que tu palabra corra, Señor, en cada uno de los corazones de los jóvenes, las señoritas, los niños y todos aquellos que presten oído a tu palabra bendita. Te ruego que tu misericordia sean a favor de nosotros. Ruego todos estos favores en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios por ello, que hemos orado al Señor. Vamos ahora a dar lectura a la palabra del Señor. Para este día está ubicada en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 3. Ahí tenemos la enseñanza de los versículos 8 al 13. Y el texto lo tenemos también en la epístola de Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, versículos 2 y 3. Esa es la enseñanza para hoy día. Búsquelo usted para que juntos leamos y tengamos alguna claridad respecto a esta enseñanza para provecho de cada uno de nosotros. Efesios 3, de los versículos 8 al 13. Ahí tenemos la lectura. Vamos a leer esta palabra y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice así: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Añada al Señor bendición a esta lectura. Vamos también a dar lectura al texto que cierra esta enseñanza. Dicho está, Colosenses 2, versículos 2 y 3. Y dicen así: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dios nos bendiga, hermanos, y Él nos dé esta gracia para conversar en este día, que siempre nos reunimos de esta manera hoy día, para escudriñar la Escritura, para conversar lo que Dios nos inspire respecto a ella. Sin duda, a veces nuestras preocupaciones están también a favor de aquellos nuestros hermanos enfermos, y especialmente en esta hora
en nuestra iglesia, nuestra hermana Norma, que está complicada. Dios tome los medios para que nuestra hermana sea plenamente restaurada y fortalezca a toda la familia. Y a nosotros nos dé espíritu de oración para orar por ella, pidiendo a Dios misericordia. Y Dios guarda a todos nuestros hermanos que trabajan también en este día, y todo servicio sea bendecido para la gloria del Señor. Vamos ahora a conversar un poquito de la palabra de Dios, que está tan allí importante para nuestra vida saber de ella, y cómo vemos cómo Dios reveló los misterios tan gloriosos y maravillosos a través de la Escritura para que nosotros conozcamos el sentimiento de Dios. Y en esto Dios se agrada cuando Él allí mira la inspiración en los hombres, como allí el hombre muchas veces se enaltece, pero Dios insta de una manera que el hombre debe agradarse en sí mismo, gloriarse en entender y conocer el misterio de Dios, conocer al Señor. Y esta debe ser siempre nuestra preocupación, conocer más del Señor. Lo he dicho y muchas veces también lo he repetido, en que se nos terminará la vida y no vamos a conocer el todo que Dios quiere que conozcamos. Pero de esta manera Dios nos permite tener estas oportunidades para que aprovechemos este tiempo de conocer aún más del Señor. Hemos estado conversando como la primera enseñanza, cuando fue del 1 al 7, donde allí terminamos con este comentario tan hermoso y el pensamiento de Pablo para poder allí manifestar ese sentimiento propio, esa honra que Dios le había permitido. Y bien decía el versículo 7 anterior, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. No hay duda, había allí un regocijo, un gozo, el poder entender este misterio de un reconocimiento a la gran obra de Dios, que Dios había permitido revelarles estos secretos escondidos, como lo hemos visto a través de estas enseñanzas, guardados por Dios y revelados para este tiempo. No en todos los tiempos Dios ha revelado sus secretos. Algunos que han estado cerca y han visto y Dios ha revelado palabras, como el caso de Daniel, cuando Dios le muestra tantas cosas tan importantes que se interesó allí de muchas cosas que Dios le enseñaba, le mostraba en sueños, en revelaciones. Pero hay algunas que se interesó y Dios le dijo, Daniel, sella estas palabras, porque son para el tiempo del fin, mostrando en que cada tiempo tiene parte de la revelación de Dios y Dios prepara a hombres para revelar todas estas cosas. Y en este tiempo, cuando allí nos sitúa, el tiempo de Pablo, que tiene este privilegio, esta honra de conocer el misterio glorioso, lo hemos comentado, en que allí por intermedio de este conocimiento sabemos que Dios derribó una pared intermedia entre los judíos y los gentiles. Y de esa manera nos abrió una puerta a nosotros, todos los gentiles, para recibir la honra de ser hijos de Dios. Y todo lo que Dios había dado a los hebreos allí se traspasó también a nosotros los gentiles. Y de esta manera Dios de dos pueblos formó un solo pueblo. Y por ello que el apóstol reconoce que él ha sido hecho por Dios ministro para aclarar todas estas cosas. Y de esa manera allí poder tener esta responsabilidad. Por ello que la lucha de él cada día era recibir del Señor para dar a entender a los gentiles. Y aunque estaba allí en sufrimientos, encarcelado y con muchas cosas en contra, su principal interés no era una libertad terrena, o ser libre de una cárcel, sino el principal interés de él era expresar la palabra del Señor, como lo he dicho. Él estaba preso, pero la palabra de Dios no estaba presa. Por eso que este interés grande de él, que hacer que allí en Efesios también se escuchara de este misterio, y no tan solo en Efesios, porque lo había revelado en escritos, en cartas, todo esto tan glorioso y tan maravilloso,
que Jesús había venido a hacer a este mundo. Y por ello, cuando miramos esta expresión propia de él en este versículo primero de esta enseñanza, el 8, y dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Él reconoce la condición humana que es, cómo es, y cómo lo ha expresado, y cómo nos ha enseñado, y cómo lo conocemos ahí a través de la Escritura. El sentimiento noble de aquel que conoce a Dios y que busca a Dios, y cómo Dios tiene determinadas estas cosas. Y en ello el apóstol se reconoce a sí mismo, que no tiene allí esa manera propia de decir yo merezco saber y entender, no, sino que alaba y glorifica al Señor y se reconoce como el menor de todos, el menos de todos. Por eso que cuando entramos allí propiamente tal en el tema que nos enseña esta enseñanza, nos muestra la condición del hombre, cómo es el hombre. Y que a veces el pensamiento del hombre hacia Dios quiere distorsionar lo que Dios quiere. Sin embargo, Dios tiene destinadas todas las cosas. Bien nos dice el apóstol respecto a una enseñanza que habla allí y dice que en una casa hay distintos instrumentos, utensilios. Unos son de oro, otros son de plata, otros de barro, de madera, y enumera una cantidad. Pero la condición que muestra en esa escritura es que no importa si es de oro, si es de plata o de barro, porque la condición que para ser utilizados, cualquiera de estos, de cualquier metal, era la condición de estar limpio. Porque de esa manera iban a ser usados. Estaban destinados, unos para ser usados en usos honrosos y otros para ser usados en usos viles. ¿Y cómo bendecimos al Señor? Que hombres que de esta categoría, de este conocimiento tan importante que Dios lo preparó, ¿no es cierto? Sin tener el conocimiento del Evangelio, ya Dios lo predestinó y dijo un día que era instrumento escogido. ¿Para qué? Para revelarle estos misterios tan gloriosos. Y por ello nos muestra su humildad, su sinceridad personal de él, de engrandecer solamente a Dios y no encontrarse en un lugar de engrandeciéndose a sí mismo o superando a otros. Aunque el testimonio sabemos, aún mismo por la Escritura, que él aventajaba a muchos contemporáneos de la época, pero por sobre todas las cosas estaba mostrando el amor de Dios, que no había mirado ninguna de estas condiciones humanas, sino que había alcanzado la misericordia bendita de Dios para poderle revelarle estas cosas. Por eso que continuo escuchamos las expresiones del mismo apóstol que estamos conversando, cuando dice en alguna parte, palabra fieles y digna de ser recibida de todo. ¿Qué palabra? Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y agrega esta expresión, de los cuales yo soy el primero, el más pecador de todos. Por ello está mostrando la grandeza de Dios, cómo Dios toma los instrumentos, cómo Dios ordena, y ya conocemos a tanto a través de la Escritura, que Dios ha ordenado a algunos profetas, apóstoles, Él los ha llamado. Y de esa manera es grande poder entender que el llamado de Dios es tan glorioso, tan maravilloso, que nos entrega allí una orden gloriosa para trabajar en su obra. Pablo estaba destinado de esta manera, como él mismo da el testimonio de antes que naciera. Allí lo apartó para revelar. ¿Y qué cosas le reveló? Tan grandes, tan gloriosas, que no se pueden medir, no se pueden ver allí humanamente, ni calificar con los números, como dice algunos de los versículos que estamos conversando, porque era una forma tan grande, una multiforma de enseñanzas, como Dios se revela a través de los hombres, de una manera, de otra manera, y que no hay una pauta, un camino, una sola puerta, no. Dios, como Él es infinito para enseñar. Y Dios usa en cada tiempo, ¿no es cierto?, en su voluntad,
y destina a hombres como estos para que lleven el mensaje del Señor, la palabra del Señor, y específicamente en este caso para revelar este misterio tan glorioso, tan maravilloso, que a nadie se le había ocurrido porque no era ocurrencia humana, no era de inteligencia humana, no era de búsquedas humanas, era la revelación de Dios. Mucho más cuando sabemos que todos estos misterios estaban ya destinados desde antes de la fundación del mundo para poder ser revelados. Y por eso que el Salmo habla que Dios hizo todas las cosas así como estaban escritas en su mente, pero no estaban reveladas a los hombres. Y Dios toma esta manera humana, ¿no es cierto?, para nosotros, en que elige a lo más humilde, a lo mejor, pero esa es la voluntad divina, gloriosa, que Dios considera a los hombres. De ahí entonces alabamos al Señor y en ello engrandecimos la voluntad de Dios, porque cual más cual menos nosotros en este tiempo Dios nos ha tomado en cuenta para algo, para un poco quizás, una palabra simple, tan solo un cántico de alabanza al Señor. Es el hombre que tiene que reconocer que es una honra de Dios que pueda abrir sus labios, tener una memoria para bendecir y alabar al Señor, ya que no todos alaban a Dios ni glorifican al Señor, pero si Dios te ha dado este don a ti para bendecir a Dios, para cantar, para glorificar, debemos reconocer que solamente por pura misericordia Dios nos ha dado allí esa manera para conocer el misterio de Dios. Alabanza que glorificamos a Dios porque Dios hizo así desde el principio. Bien dijo Jesús una expresión cuando Él dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los humildes, a los niños, a los pequeños. Mire usted cómo Dios ha hecho todas estas cosas, revelándolas a los pequeños, a los humildes, a los que no tenían la capacidad. El Señor les dio capacidad, los dotó, les dio entendimiento y se pudo desarrollar. Porque el misterio de Dios, así lo ha querido Él revelarlo, para que no se engrandezca el hombre. Bien dice el apóstol que tenemos tesoros en vasos de barro, para que la excelencia del poder no sea de nosotros, sino que sea de Dios. Es Dios que nos ha tomado en cuenta. Esto es lo que está Pablo allí comentando respecto a su ministerio y también esta revelación, estos misterios tan escondidos que no fueron revelados a otro, y a él se le fue revelado. Y por eso que reconoce este sentimiento que nos habla el versículo primero, esta enseñanza, y dice: y a mí, mirando su condición humana, mirando quién era, cómo era, y agrega que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Dios lo consideró así. Una vez hacemos el recuerdo de su expresión cuando Él dijo: yo he hecho más que todos, haciéndose una comparación allí al resto de los apóstoles y discípulos del trabajo de la obra del Señor. No hay duda, Él había viajado más que todos los apóstoles, ha ido a tantas partes por la misión que Dios le había encomendado. Pero agrega esta palabra tan gloriosa de sinceridad y de humildad: pero no yo, dijo, sino la gracia de Dios que está en mí. Dios lo movía, y por ello que engrandecía a Dios al reconocer que su persona había sido dotado y tomado en cuenta para esta misión tan gloriosa, reconociendo que era el más pequeño de todos. Y esa es una enseñanza tan importante para todos los tiempos, para todas las épocas, puesto que solamente por pura misericordia de Dios, Dios nos ha dado oportunidades para trabajar en su obra. Dios nos ha entregado misiones extraordinarias para predicar su palabra, porque hoy día tenemos que entender que a nosotros, todos los creyentes, hemos sido dotados de esta gracia, de esta gran misión, y la gran comisión que Dios nos dio de predicar el Evangelio a toda criatura por el mundo entero. Empezaron desde ese principio los discípulos y apóstoles, cómo predicaron, y fue traspasándose hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy somos nosotros bendecidos, honrados. Usted debe sentirse honrado que Dios le ha dado este privilegio de predicar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Dar una noticia agradable, dar unas nuevas y las nuevas de salvación, decirle al mundo que si cree en Cristo será salvo. Y eso tenemos que considerarlo nosotros, que es una gran honra que Dios le ha dado a usted, ser un mensajero de la paz,
Dice la Escritura, el profeta, que benditos son los pies del que anuncia allí estas gratas nuevas, esta salvación. Por ello, cuando nos ponemos entonces en el lugar de Pablo, también tenemos que decir, ya a nosotros se nos entregó esta gracia, a nosotros se nos dio esta orden, a nosotros se nos entregó esta bendición en nuestras manos. Y mirándonos en nuestras condiciones, porque cuántas veces le ha pasado, como a mí también me ha pasado muchas veces, cómo allí nos cuestionamos a nosotros mismos porque conocemos nuestros errores, nuestras torpezas. Sin embargo, Dios no considera todo aquello, porque el poder no es del hombre, sino que es de Él, que revela e inspira y da fuerza y conocimiento para predicar, para anunciar la palabra, para guiar, porque la obra es del Señor. Por eso que el Señor nos bendiga a nosotros. Jesús le dijo a sus discípulos que había que rogar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies, porque las mies son muchas y los obreros son pocos. Pero el Señor consideró a todos ellos que trabajaríamos en la obra del Señor como obreros. Y es una bendición trabajar en la obra del Señor, en este camino bendito. Y todo aquel que tiene este don, Dios se lo ha entregado para que lo desarrolle. De esa manera no debemos mirar nuestra condición humana, nuestra torpeza, sino que las cosas son de Dios. Y agrega el versículo, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles en el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. De esta grandeza que no lo conoció hombre alguno. No tenía allí el conocimiento de las letras, no había, porque no había nada revelado del evangelio, lo que hablaban los profetas. Pero sin embargo el Señor permitió que este hombre fuese revelado en este misterio tan glorioso, hermoso, de anunciar el evangelio, una honra maravillosa. Por eso Dios puede tomar a cualquiera, toma a un niño, toma allí a un simple hombre, una mujer, para entregarle un misterio, para entregarle una orden, para entregarle un mensaje, porque esa es la voluntad del Señor. Seamos nosotros instrumentos en las manos del Señor. No miremos allí nuestras capacidades, porque no son ninguna ante la presencia de Dios, ni nada sirven para guiar allí a hombres a este camino. Solamente la gracia, el poder, la bendición que Dios nos ha entregado. Por eso agrega toda la palabra que el Señor está entregando. El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¡Cuánta riqueza! No está hablando de plata, no está hablando de oro, terreno, no está hablando de propiedades, sino la bendición gloriosa, porque no hay nada más glorioso que entender a Dios. ¿Quiénes somos nosotros, gusanillos? Si ya de algunos metros de altura ni siquiera nos vemos en la tierra. Simplemente menos que una hormiga. Sin embargo, Dios toma en cuenta allí su poder glorioso y llega a los hombres y los dota de esta bendición para poder allí anunciar su palabra. Por eso cuando agrega el versículo 9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Pues entre más profundidad el apóstol va, sin duda, él se encuentra menor de todo, incapacidad de todo, por ver la tremenda grandeza que Dios le había permitido para que pudiera allí expresar al mundo entero los secretos escondidos. ¿Y cuántos secretos escondidos que nadie los conoció en el pasado? Dios los reveló por intermedio de estos hombres, para que nosotros supiéramos, y dio este medio de la Escritura para saberlo en este tiempo. Y debemos reconocer que la obra es de Dios, no de los hombres. Y de esta manera entender que somos instrumentos en las manos del Señor. Usted es un instrumento. Bien dijo Pablo, bien dijo el Señor de Pablo, Ananías, instrumentos cogidos en mis manos. Por eso era para esta misión que él no sabía qué iba a hacer, pero Dios le reveló todos estos misterios, le aclaró, y cómo fluyó allí de sus labios, sus ideas, su escritura, para mencionarnos qué era lo que Dios tenía preparado para cada uno de nosotros. Dios nos guarde a todos nosotros. Y agrega más la palabra del Señor, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Mire,
Y este es un punto tan profundo, ¿no es cierto? Porque debemos mirar que Dios tomó allí lo humano, lo terreno, para revelar también estos misterios a aquellas potestades que estaban en los lugares celestiales. Y yo digo, como dice la Escritura, hay cosas que aún no saben los ángeles que están sucediendo. Por ello que nos habla también el libro de Apocalipsis, cuál es el interés de ellos de conocer la obra de Dios, la obra de Cristo, cuál fue el misterio que estaba escondido aún para ellos, cómo fue revelado y cómo tuvo un resultado tan positivo que la gente se salvara. Por ello está allí manifestado que usted y yo, y en ese entonces Pablo y los apóstoles estaban destinados a manifestar la obra bendita y gloriosa de Dios a todos los principados, a las potestades y todos, porque a través de nosotros, aún hasta Satanás el diablo, le predicamos el Evangelio, que Cristo vive, que la palabra es viva y gloriosa, como lo hizo Jesús en ese pasado ante la tentación. Y de esa manera, allí dijo las palabras del Señor, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Le predicó la palabra escrita, lo mismo hacemos nosotros hoy día, la palabra que Él nos ha revelado, y por ello que predicamos a todas esas potestades, reprendemos las enfermedades, aún reprendemos la muerte, porque es una potestad que Dios destinó desde el principio y la creó, pero a través de su fe, a través de su conocimiento que usted ha sido dotado, de esa manera tiene el poder, la virtud. Y no se mire su condición humana, mírese que lo que hay en usted es la gloria de Dios, es la manifestación, la guía del Espíritu Santo. Y por eso que Dios lo ha hecho a usted una nueva criatura, un nuevo ser, para predicar la palabra bendita. Un nuevo mensajero, un nuevo anunciador del Evangelio. Y por ello que nuestra labor, nuestros sentimientos, seguir predicando. Y nos vamos terminando nosotros, otros van a seguir predicando este día glorioso cuando Él venga a las nubes a levantar a su iglesia. Por eso el Señor le guarde a usted. No mire su condición humana. Pablo se consideró el menor de todos. Y cómo Dios le reveló los misterios ocultos que nadie los puede conocer, nadie los puede medir, porque solamente Dios se los había revelado. Estaban en la mente del Señor, no se podían enumerar, eran inescrutables, riquezas tan grandes y maravillosas como hoy día nosotros las disfrutamos hasta el día de hoy. Cómo Dios dio esta bendición a nosotros. Dios nos guarde su palabra en nuestros corazones. Quiero leer los versículos siguientes cuando dice esto: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuánto estuvo guardada aquella enseñanza, aquella palabra, aquella orden, aquel decreto que Dios hizo del principio? ¿Cuánto tiempo estuvo? No se añejó, no se desvirtuó, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso que repito, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido, dice el apóstol, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. En ello estamos mirando la condición que estaba viviendo la iglesia en esos días, cuando veía al apóstol, ¿no es cierto?, su predicador o su pastor encarcelado, que se hace enfermo, y por ello que estaba él insinuando que nadie desmayara. Y el tema de hoy día, tenemos que mirar la condición que vivimos, ¿no es cierto?, circunstancias que estamos, en pandemia y todas las cosas, pero eso no opaca. Allí está riqueza del Evangelio. Las cosas van a suceder y se van a empeorar a lo mejor, pero tú que estás ordenado y que Dios te ha dado esta virtud tan gloriosa, debes seguir revelando el misterio de Dios, cómo Dios nos hizo, cómo nos tomó en cuenta, cómo Dios nos miró a través del tiempo, nos ordenó el tiempo de vida, nos mandó el medio para poder ser salvos y nos mandó su Espíritu para que fuésemos guiados en Él, y hoy día estamos en esta bendición gloriosa. Por ello que Dios ha permitido todo esto, ni mira las condiciones del hombre, sino que tal como somos, como Dios lo hizo a usted, préstese en las manos del Señor, porque Dios lo ha llamado, Dios lo ha escogido. Aún dice el apóstol
ahora a Colosas en este texto que Dios nos ha dado y quiero leer el primer versículo de esta enseñanza que no es del texto. Y dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y los que están en la Odisea y por todos los que nunca me han visto mi rostro. ¿Qué cosa? ¿Y para qué? Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dios te bendiga a ti y nos bendiga a todos nosotros, el Señor, para seguir recibiendo esos misterios, porque Dios sigue revelando su palabra, sus inspiraciones, sus misterios escondidos. Por eso Dios va allí dando distintas maneras, por la predicación, por el Espíritu, por sueños, por revelaciones, y sigue el Señor revelando todos estos misterios. Sean estas palabras de bendición para todos nosotros, y en este día reconozcamos que Dios ha hecho mucha misericordia con nosotros, y miremos nuestra condición humana falto, pero que Dios no miró todos aquellos, sino hizo misericordia y nos entregó estos misterios para que los llevemos adelante. Sean de bendición todas estas palabras, y para el Señor que vive honra y gloria para siempre. Vamos a dar gracias en una bendición al Señor. Padre eterno, gracias le damos, Señor, por cuanto hemos conversado de tu palabra. Hemos visto tu amor tan grande, Señor, que tú has tenido con cada uno de nosotros, que no tú miraste en nuestra condición humana, terrena, Señor, falto. Sin embargo, tú revelaste tu espíritu en ese pasado, tus hijos, tus profetas, Señor, que nos han revelado todos estos misterios escondidos al principio. Y hoy día podemos gozarnos que somos hijos tuyos y vivir en el amor tuyo. Yo te ruego, Señor, que guarde a todo tu pueblo y todos nos dispongamos fieles al camino tuyo, porque tú sigues revelando lo más glorioso, que si el hombre cree en ti, ese hombre será salvo. Esa mujer, ese niño será salvo. Por eso debemos predicar el más grande de todos los mensajes de esta creación, que Cristo salva, que Cristo perdona. Yo le ruego, Señor, que tu bendición sea a favor de todo tu pueblo, y en este día tu gracia bendita sea con todos nosotros. Ruego por amor, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre. Dios les bendiga, hermanos.